Muchísimas gracias a todos por su presencia, señores obispos que me acompañan y a quienes tuvieron la amable ocurrencia de invitarme también por correr el riesgo de haberlo hecho. Me van a perdonar que estoy con un poco de resfriado y a lo mejor quizás no estoy todo lo fluido que me hubiera gustado y que merece la ocasión. En cualquier caso, he estado dudando, y lo saben algunas personas, en poner también imágenes. Todo el mundo ha puesto aquí alguna imagen y al final he dicho, nada, voy a pecho descubierto, como se dice, y voy a intentar que quizás las palabras, las vivencias, la experiencia que quizás puedo trasladarles pueda ser suficientemente, diríamos, intensa y al mismo tiempo interesante, no porque la diga yo ni muchísimo menos, sino porque el tema es, entiendo yo, de una notable gravedad e importancia que pueda suscitar el interés y sobre todo lo que después pueda generar esta reflexión. La sociedad llamada a educar y crecer en libertad. Yo recuerdo cuando era muy niño, muy niño, se hace ya mucho de esto, y cuando volvía a casa del colegio, pues me ponía mi madre el pañel chocolate para merendar y siempre ponía la radio. Y entonces yo merendaba siempre escuchando la radio, Matilde, Perico y Periquín y cosas que había en aquella época tan simpáticas. Y me acuerdo que había un programa muy interesante que me dejó así, me puso la carne de gallina siendo yo un crío, porque eran situaciones humanas muy duras, bastante tremendas, y en las que siempre, cuando se acababa, diríamos, la narración de lo que había ocurrido, aparecía una voz de estas graves que acababa diciendo: culpable la sociedad. Y yo decía, guau, ¿quién será esa señora tan tremenda, no? Luego me fui dando cuenta de que cuando uno dice que la sociedad es la que tiene la culpa de todo, la gente respira, porque dice, bueno, pues si es la sociedad, diríamos, somos todos, pero no es nadie en concreto, ¿no? Y cuando yo me preguntaba, bueno, cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de una entidad abstracta. ¿Quién es esa señora sociedad, no? Y entonces quería hacer una aproximación justamente un poco a esto que llamamos a grandes rasgos la sociedad. Si no, corremos el peligro de lo que me decía un amigo de Pamplona, que es un poco guasón, que cuando le dije el título de la comunicación, la sociedad llamada a educar y crecer en libertad, me dice, o sea, que puedes hablar de lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, dije, tampoco es exactamente eso, pero sí que tengo un amplio margen en el que he decidido tomar la siguiente línea de reflexión. Primera idea a la que les quiero acercar, a las que quiero exponerles aquí. Para ustedes y para mí, que somos seres humanos, vivir es convivir. Para el ser humano, vivir es convivir. Y no se puede entender nuestra vida si no es en relación con otros seres humanos. Se ha dicho con razón que el hogar es un sitio al que siempre se puede volver. La experiencia de saberse en la propia casa, de contar con un refugio donde cesa el miedo y alguien espera, ofrece la seguridad de que uno no está solo en el mundo, de que es importante para alguien, porque necesitamos la acogida y la seguridad que nos dan los demás para tener conciencia de nosotros mismos, para crecer como personas. Vivir para el ser humano, decía, es convivir, compartir la vida con otras personas, pero no solo para resolver o remediar nuestras necesidades materiales, sino incluso para afirmar, para consolidar, para definir nuestra personalidad, para ser más nosotros mismos, para llegar a ser más plenamente humanos. Porque la persona humana, ustedes y yo, es un ser relacional, no una mónada, una cápsula sin ventanas aislada del mundo. ¿Y qué es la sociedad? Pues la sociedad, bueno, tengo que abrir un pequeño paréntesis. Seguramente se me escaparán comentarios un tanto coloquiales. Yo soy profesor de instituto y doy clase a chavales de la ESO, también a chavales de bachillerato, chicos y chicas. Y una de las asignaturas que doy es la alternativa a la religión. Bien, pues me toca. Yo, de hecho, la pedí. La asignatura se llama Valores Éticos
y me encanta darla. Entonces, a estos chicos sí que les tengo que decir quién es esa señora que se llama la sociedad, para que se den cuenta de que ellos tienen que ver mucho con ella y que ella tiene mucho que ver con vosotros. Una sociedad es un grupo de personas, somos personas. La sociedad está formada por personas, somos personas. Cuando hablamos de la sociedad no hablamos de un ente abstracto, hablamos de personas. Se suele decir, se cuenta que en la guerra franco-prusiana, ya ha llovido, estaban a pleno tiroteo entre las dos trincheras, los de uno y otro bando, y de repente, desaforado, salta un soldado francés gritando en medio de las dos trincheras: ¡imbéciles, imbéciles! ¡No disparéis! ¿No veis que hay gente? El imbécil era él, claro está, pero tenía toda la razón del mundo. Cuando hablamos de la sociedad tenemos que ver que hay gente, que somos personas. Y esto es interesante porque somos precisamente los cristianos, ha sido justamente la civilización cristiana la que nos ha hecho entender que la ciudad, que la sociedad, somos las personas. Para los griegos, ser ciudadano era quizás lo más importante, era, diríamos, aquello en lo que consiste propiamente la condición humana. Pero, en definitiva, ¿qué era un ciudadano? Era, en cierto modo, como un representante o un fragmento de la ciudad, de la famosa polis. ¿Pero eso qué significaba? Entre otras cosas, pues que si un hombre es un fragmento, o una mujer, más un hombre que una mujer, era un fragmento de la polis, de la ciudad, dos hombres eran dos fragmentos y por lo tanto tenían el doble de valor que uno solo. Dicho de otro modo, 100 ciudadanos tenían más valor que uno solo. Es más, a los seres humanos se les valoraba justamente por su contribución a la sociedad. Ya saben ustedes que cuando nacía un niño con alguna malformación lo precipitaban por una roca, porque era una carga inútil, digámoslo así, para la ciudad, ¿no? Entonces, para los griegos, ser ciudadano, diríamos, era algo sumamente importante, pero 100 ciudadanos valen 100 veces más que uno solo. La civilización cristiana nos hizo ver que un solo ciudadano tiene tanto valor como 100, como 1 millón, como 1000 millones de ciudadanos. Porque cada ser humano es único, irrepetible. Es alguien único. No un fragmento de la naturaleza o un fragmento de la sociedad. Es alguien que tiene valor por sí mismo. Nosotros decimos que es hijo de Dios. Es alguien a quien Dios ha llamado por su nombre. Es alguien a quien Dios le ha mirado a los ojos y le ha dicho: tú, vente para acá, yo te amo. Quiero que existas, quiero que formes parte de este regalo que es la existencia. Pues bien, desde esa clave de lo que significa ser humano, ser alguien, no simplemente ser algo, no simplemente un fragmento de la naturaleza o de la sociedad, ser alguien, no simplemente algo. Afirmar que una sociedad es una agrupación de personas significa, como decía aquel buen soldadito que hizo aquella machotada, que hay gente. Personas singulares y concretas. Esas personas en una sociedad, en un grupo social, están moralmente vinculadas entre sí, es decir, tienen derechos y deberes recíprocos. Estén o no escritos. En una familia hay derechos y deberes recíprocos y no necesitan estar escritos. Se comparte de forma estable ciertos aspectos de la vida, puede ser el tiempo, puede ser una afición, puede ser una actividad, y se persiguen finalmente propósitos comunes, es lo que se conoce con el nombre de bien común. Cada sociedad, digámoslo así, tiene su finalidad y se sirve, lógicamente, de la contribución de sus miembros para alcanzarla. San Agustín, cuando se refería a la vida social, da una definición muy vivencial y muy hermosa. Dice San Agustín en La Ciudad de Dios que una sociedad es un conjunto de personas que están de acuerdo acerca de lo que aman. Me pareció bellísimo, porque aquí lo que se pone de manifiesto es que se comparte la misma finalidad, es lo que creo que decía antes Fernando, se mira todos en la misma dirección. Esto de formar parte de la sociedad, de estar vinculado mediante un tejido de derechos y deberes recíprocos, saber que yo le importo al otro y que el otro me importa a mí, precisamente porque el otro es alguien y no simplemente algo. Y no simplemente porque sea, digámoslo así, alguien que tiene los mismos intereses, sino
sino que es alguien que comparte su destino conmigo y con quien yo comparto el mío, esto es algo que nos debe llevar un poco a pensar en esa dimensión que todos tenemos de tener que depender de otros, de entrar en relación con otros. La sociabilidad, este tener que compartir nuestra vida en convivencia con otros seres humanos, es algo natural y no un añadido caprichoso. Es algo inherente al modo constitutivo de ser del hombre y de la mujer, de cada hombre y de cada mujer. Lo social no es un mal menor con lo que tengamos que, diríamos, cargar porque no nos queda más remedio. Y tampoco es un mero fruto de nuestra elección. Es verdad que podemos elegir los amigos, pero, decía Aristóteles, tampoco se puede ser feliz sin amigos. La sociabilidad es un aspecto esencial de todo ser humano. Está fundado en su apertura constitutiva, que está hecha al mismo tiempo de la necesidad de dar y de la necesidad de recibir. Esto me llevaría quizás a desarrollos posteriores, pero es muy sugerente. Tan necesario para nosotros es recibir como dar. Y estamos hechos para ambas cosas. Establecer relaciones estables y vínculos con nuestros semejantes. Los griegos, ya que me he referido a ellos, precisamente a aquel hombre o aquella mujer que se sentía en cierto modo autosuficiente, que no quería contar con los demás, que no se sentía partícipe de alguna manera de un proyecto de la ciudad, ciudadano, cívico, lo llamaban idiotes. No estaba mal el apelativo, también nos hace pensar un poquito. Pero lo cierto es que la vida en sociedad, por una parte, nos ayuda a satisfacer necesidades que un individuo solo no puede cubrir, pero también nos ofrece posibilidades que por sí solos tampoco podemos desarrollar. Nos ayuda a ser más personas, nos personaliza, por decirlo de alguna manera. Pero, así como los animales normalmente tienen como unas pautas de comportamiento, unos esquemas de captación y de reacción que son típicos de su especie y que llamamos, en términos generales, los instintos, diríamos que tienen de alguna manera resueltas algunas de las cuestiones fundamentales a la hora de organizar su vida. Nosotros, los seres humanos, tenemos, por una parte, una enorme desventaja, y es que al no tener esa dotación de, diríamos, manual de instrucciones de lo que hay que hacer y que más o menos cada uno sabe desempeñar, eso hace que tengamos que aprender a valernos, porque para nosotros vivir es una tarea, es algo que tenemos que aprender. No lo podemos aprender por nosotros mismos, necesitamos que otros nos ayuden a aprenderlo. De ahí que los vínculos que nos ayuden a ser humanos y a formar parte de esa especie, diríamos, de entramado de personas que se ayudan mutuamente, eso es algo que nos hace ser humanos y que está, por decirlo de alguna manera, en nuestra propia constitución. Tenemos la tarea de integrarnos conscientemente, de forma voluntaria, en ese grupo social en el que somos recibidos cuando nacemos y por el que hemos sido convocados cuando hemos sido llamados a la existencia también. Se requiere un proceso de asimilación, se requiere un proceso de interiorización. Es lo que a grandes rasgos se suele llamar precisamente la socialización. Para muchos, para ciertos sectores, la educación es fundamentalmente esto, socializarse, es decir, integrarse en la vida social mediante un proceso de interiorización, de asimilación de los conocimientos, de los valores, de los usos, de las costumbres que definen o caracterizan a un grupo social. Y esto, evidentemente, tiene su parte indudable de verdad. ¿Qué nos ayuda a integrarnos en el grupo social, esa tarea, diríamos, que no se nos da hecha, que tenemos que protagonizar nosotros? Pues son la familia, la escuela, los amigos, los medios informativos, los ambientes de diversión, las redes sociales hoy, diríamos, que se constituyen como agentes de socialización, son los que nos ayudan a establecer esos vínculos, que además de transmitir formal o informalmente saberes, costumbres y creencias, al mismo tiempo nos dan pautas para la aceptación y el desarrollo de nuestra personalidad. Nos dicen cómo es la vida y cómo hay que afrontarla, más o menos. Cada grupo social te da unas pautas, contribuye a eso. Desde ese punto de vista, una persona que va alcanzando cierta madurez, conforme va avanzando en su proceso de integración social,
Escoge determinados grupos de referencia con los que se identifica de alguna manera y que brindan un apoyo pues, a su autoestima, le van dando una cierta identidad, le dicen quién es, cómo tiene que comportarse. Se identifica de algún modo con ellos y le brindan su apoyo. Una de las dificultades que trae consigo una sociedad compleja como es la nuestra es precisamente la dificultad de encontrar referentes nítidos y valiosos hoy que ofrezcan modelos de vida coherentes e integradores. Hoy estamos siendo bombardeados por multitud de referencias de todo tipo, moral, estético, político, económico, científico, de todo tipo. Y ese bombardeo muchas veces llega de manera indiscriminada, de tal forma que la integración social más bien diríamos que es más una dispersión en la mente, en la consolidación del desarrollo personal de los jóvenes, de los niños y también de muchos adultos. Por eso es muy interesante que ahora meditemos un poco en la importancia que tiene esto. Porque la verdadera socialización, es decir, ese proceso de desarrollo en el que, gracias a los demás, en relación con los demás, nos vamos haciendo personas cada vez más logradas, no ha de entenderse como una absorción de la persona por la sociedad global. Eso sería un fenómeno, en cierto modo, pues de masificación, de despersonalización, incluso con ese riesgo de manipulación y, en cierto modo, de totalitarismo. Es decir, volveríamos a ser, de alguna manera, pues como un fragmento en el que, como un corcho es arrastrado por la corriente, pues las instancias sociales que toman sus decisiones hacen que los ciudadanos nos sometamos pasivamente a esas pautas de comportamiento, a esas maneras de pensar, a esos estilos de vida. Una verdadera socialización debe ser entendida no así exactamente, sino justo como una intensificación más bien de las relaciones sociales, aceptada libremente por las personas y protagonizada precisamente por las personas. La socialización debe ser, en el fondo y al mismo tiempo y sobre todo, un proceso de personalización, en el que los individuos puedan incrementar su responsabilidad, en el que la conciencia de su identidad y su protagonismo como sujetos en las relaciones con las que se vinculan son asumidas por propia decisión y asumiendo las responsabilidades que traen consigo. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, habla textualmente de una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, y que cuando integra cordialmente una comunidad no se anula, sino que recibe nuevos estímulos para su propio desarrollo personal. Es verdad, y ojo, esto es importante, que somos ciudadanos, como los griegos, sí. Y hoy se habla mucho de ciudadanía, e incluso a veces diríamos ha saltado a la actualidad la educación para la ciudadanía. Ahora a los, diríamos, votantes, a los miembros de una sociedad ya no les llaman el pueblo, los llaman la ciudadanía. Los políticos, cuando se refieren en sus mensajes y en sus discursos, hablan muy a menudo de la ciudadanía, ¿no? Y es verdad, todo ser humano es ciudadano, es miembro, digámoslo así, de un grupo social, miembro de una estructura social. Bien, es ciudadano, somos ciudadanos, pero no somos solo ciudadanos. Y creo que esto es sumamente importante, porque ya decía Tomás de Aquino que el hombre no está ordenado a la comunidad política según todo su ser y según todo lo que le pertenece. Hay ciertas cosas que sí se las debo a la sociedad, pero hay otras que no puedo someterlas al parecer o a los criterios de la mentalidad dominante en esa sociedad. La persona trasciende a la sociedad, es algo más que ciudadano. En el discurso al Parlamento Europeo, el año 2014, el Papa Francisco, cuando se refirió a cómo Europa surgió de entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y hacía alusión a los padres de Europa, de Gasperi, Adenauer, decía: en el centro de ese ambicioso proyecto político, la Unión Europea, se encontraba la confianza en el hombre, no tanto como ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona dotada de una dignidad trascendente. Apunta en esa misma dirección. Porque no es el ciudadano quien abraza a su mujer y engendra a sus hijos, sino el hombre. El hombre y la mujer es quien sueña, quien piensa y quien ama.
el que juega y el que sueña, el que pinta, el que reúne todas las noches a sus amigos, mira la luna, maldice a los mosquitos o lucha por pagar la hipoteca. El hombre y la mujer es quien da culto a su Dios y le sirve bien o mal. Cervantes, por ejemplo, era ciudadano, sí, era un ciudadano, pero esta no era ni su mayor grandeza ni su mayor servicio a la sociedad. Por el hecho de que la sociedad y el Estado están constituidos por los mismos individuos, se entrecruzan, por decirlo de alguna manera, el orden social y el orden político. Y nos da la impresión de que basta que nos sintamos ciudadanos para entender que somos personas cabales. Y sin embargo, no es así. Porque la sociedad no es simplemente un aglomerado de individuos, sino una sociedad de sociedades. Una unidad de orden que está compuesta, en realidad, por otras realidades sociales intermedias entre el Estado, digámoslo así, la sociedad en su conjunto, se organice como se organice, y el propio individuo como tal. Esas sociedades son unas comunidades en las que cada ser humano ejerce un cierto protagonismo, un papel donde es reconocible con su rostro, con sus características singulares, y en las que a la vez las relaciones que se establecen en esas comunidades intermedias configuran y hacen crecer a las personas, afirman su identidad y la enriquecen. La verdadera cohesión social no debe implicar una absorción de la responsabilidad personal en la sociedad global ni en el Estado. ¿Por qué? Porque la verdadera socialización tiene que tener en cuenta que la persona es el principio, el sujeto y el fin de la vida social. Para decirlo con una expresión, si queréis, de eslogan, no es el hombre o la mujer para la sociedad, sino la sociedad para el hombre. No es la persona para la sociedad, sino la sociedad para la persona, porque en el fondo la sociedad son las personas y las relaciones que entre sí establecen esas personas para humanizarse, para ayudarse mejor a convertirse en personas cabales, para asumir conjuntamente la tarea de vivir. Una verdadera socialización implica asegurar algo que el Papa San Juan Pablo II gustaba llamar la subjetividad de la sociedad. Este es un concepto muy original de Juan Pablo II, la subjetividad de la sociedad. Es decir, aquella forma de organizarse de convivencia en la que toda persona, basándose en su dignidad personal y en su actividad libre, su contribución responsable, tenga pleno título para considerarse sujeto social, protagonista de su propia vida, de vínculos, responsable del ámbito de actividad del que forma parte y al que contribuye para el bien de todos, donde su aportación es significativa, donde hay una mirada que tú puedes cruzar con la tuya y decir, o que te digan, tú me importas. Y si tú no estás, se va a notar. Y el bien que tú no hagas se queda sin hacer. Si fuéramos simplemente un todo en el que simplemente somos partes, en el que diríamos cada uno no es significativo, sino una entidad anónima, como vamos a ver que generalmente se va tendiendo a considerar al ser humano como ciudadano en el Estado moderno, en la sociedad contemporánea, las aportaciones de los individuos serían perfectamente anónimas, seríamos simplemente seres que producen, seres que consumen, seres que pagan impuestos o se benefician de ellos. ¿Pero eso qué significa? Pues algo que Arthur Koestler, un intelectual del siglo pasado, decía de forma un tanto cruel pero muy precisa. Decía, una persona es 1 millón de personas, decía más precisamente, perdón, un hombre es 1 millón de hombres partido por 1 millón. La definición es exacta, es verdad. Cada uno de nosotros es 1 millón de hombres partido por 1 millón, un ser humano. ¿Cuál es el problema de esta definición? Que entonces da lo mismo uno que otro, porque todos y cada uno somos también 1 millón de hombres partido por 1 millón, es decir, somos perfectamente sustituibles unos por otros. No hay nada que nos identifique precisamente como personas, como alguien único y repetible. En la medida en que una sociedad, en lugar de estar pensada para las personas, se concibe más bien como alguien que se sirve de las personas, bien en teoría o bien en la práctica o bien de ambas formas, lo que acaba ocurriendo es que las personas dejan de ser importantes, dejan de ser valiosas, lo que importa es el todo, no las partes.
Las personas dejan de ser significativas por ser ellas mismas. Precisamente contra esto es contra lo que se levanta esa reflexión de San Juan Pablo II cuando habla de la subjetividad de la sociedad. Esa subjetividad es lo contrario a la masificación, al anonimato y a la despersonalización. Lo contrario a esa disolución de la responsabilidad personal en el entramado de las relaciones sociales y económicas. Toda persona debe considerarse responsable en el ámbito de sus relaciones sociales y su actividad. Esta es la clave. Formamos parte de una colectividad, pero cada uno de nosotros es un ser que tiene una iniciativa, una identidad y una responsabilidad inequívoca, insustituible. Pero esto solamente es posible si en lugar de ser individuos que están a merced de un Estado, somos más bien parte de un tejido social compuesto por grupos de diversa índole, familiar, cultural, laboral, educativa, económica, religiosa, lúdica, etcétera, en los que es significativa la aportación personal de sus miembros. Si yo solo soy 1 millón de hombres partido por 1 millón, o solo soy un ser identificado por su número nacional, del número de su documento nacional de identidad, o su contribución, diríamos, económica en el impuesto correspondiente a un beneficiario del sistema de prestaciones del Estado, yo dejo de ser importante por ser yo, porque cualquiera que hiciera lo mismo que yo tendría exactamente el mismo valor. Aquí de lo que se trata es de que sea significativa la identidad y la aportación de los miembros de ese grupo. Que en esos grupos donde las relaciones pueden ser relaciones vivas y tienen que ver con, diríamos, la vida real y concreta de cada día, con las miradas que se cruzan y se identifican como entre seres únicos, el uno para el otro, estos, los individuos, las personas, mantienen viva su capacidad de elegir entre el bien y el mal, de responder con iniciativas a sus problemas, de participar, según su competencia, en las decisiones que les afectan y de comprometerse con esas decisiones. Esto es lo que ahora, de una forma un poquito más reciente, en los tiempos modernos, se suele llamar la sociedad civil, para, de alguna manera, distinguirla de la llamada sociedad política. Pues bien, una sociedad civil auténtica es aquella en la que los grupos, por su vitalidad, preservan la subjetividad, la libertad responsable y la identidad, la dignidad de las personas que forman parte de ellos. Y por eso, estos grupos, para que sean vivos y en ellos sean significativas la presencia, la identidad y la aportación de cada una de las personas que lo componen, no han de ser absorbidos o sustituidos en su dinámica propia, sino estimulados más bien en el logro autónomo de sus fines, que la familia pueda desarrollar su tarea por sí misma en la medida de lo posible. Y se ha de ser ayudada para que ella por sí misma sea capaz de conseguir sus fines, no para que alguien venga a suplirla indebidamente y asuma esa tarea y esa finalidad y deje entonces, diríamos, a la familia como una especie de entidad poco significativa o ya inservible, puesto que el Estado u otra instancia superior se encarga de resolver sus problemas, ¿no? Esto es lo que se suele llamar, lo que se ha dado en llamar el principio de subsidiariedad. Esta es una palabreja que a lo mejor no es muy frecuente, pero es curioso que cuando la Unión Europea quiso dotarse de una Constitución, precisamente uno de los principios que parecían que venían a ser más ajustables, más adecuados, más ajustados a la pretensión de esa unidad en la diversidad que es Europa, en la que hubiera diríamos, un horizonte común y al mismo tiempo unas identidades nacionales diferentes, invocó precisamente el principio de subsidiariedad. Es verdad que lo matizó con algunos aspectos, pero eso también es muy notable, que un concepto que además ha sido tomado de la doctrina social de la Iglesia, es de Pío XI, de la encíclica Quadragésimo Anno, en 1931, pues ese principio ya ha sido asumido porque se ve que tiene mucha sensatez. ¿Qué ocurre con ese principio? Que quizás, salvo en esa ocasión, pues por lo demás ha pasado desapercibido en la configuración de nuestras sociedades modernas, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental, digámoslo así, que afronta una persona
cuando entra a formar parte de una sociedad, o cuál es el problema que tiene la sociedad cuando se ve formada por individuos que tienen su propia iniciativa. Pues cómo conjugar al mismo tiempo la libertad de los individuos con el trabajo en común para esos bienes que, según decía San Agustín, son aquellos en los que coinciden en amar, ¿no? Bueno, es el tema de la libertad, cómo encaja la libertad en el orden social. En los tiempos modernos, la libertad ha sido entendida más bien como la autonomía, la posibilidad de escapar al control de la sociedad. Es una especie de liberación de vínculos. Y se ha dejado de entender, quizás de forma generalizada, como la capacidad de contraer vínculos morales, de contraer vínculos sociales por propia decisión, por propia deliberación y de los que uno se siente responsable. ¿Qué ocurre si entendemos la libertad solo como mera ruptura? Que yo pueda hacer lo que quiera, que yo pueda hacer lo que me parezca, que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Pues que al final lo que tenemos como más deseable, como horizonte de esa libertad, es llegar a ser autosuficientes. Que yo no tenga que obedecer a otro. Que yo pueda decidir por mí mismo, que yo pueda autodeterminarme a mí mismo, sin que tenga que obedecer o tener que contar con otro para ello. ¿Cuál es el problema de esta forma de entender la libertad que se ha generado, digámoslo así, en las sociedades contemporáneas? Pues que al ser entendida como una desvinculación, pues al final el horizonte es el de un hombre o una mujer autosuficientes. ¿Pero qué es un hombre o una mujer autosuficiente? Un hombre o una mujer que se bastan a sí mismos, es decir, que no son de otro ni para otro, que solo son de sí mismos y para sí mismos, que no se deben a nadie. ¿Pero qué ocurre con una persona que solo es de sí misma y para sí misma? Pues que cuando se encuentra con otra, que también es de sí misma y para sí misma, no ve en el otro como yo. Lo que ve es un rival. Así es como llegan algunos teóricos modernos de la sociedad a decir que el hombre es un lobo para el hombre, porque amenaza mis intereses con sus intereses. Una vieja sentencia latina, pero que se ha, diríamos, adentrado en el fondo de la, diríamos, concepción social contemporánea, y en la que al otro no lo veo como alguien con quien tengo que contar para ser feliz y para ser yo mismo, de forma más intensa y más verdadera, sino como alguien que puede, diríamos, limitar mi capacidad de autodeterminación, de bastarme a mí mismo, ¿no? Claro, cuando esto se ha, diríamos, filtrado en la manera de entender las relaciones sociales, en el fondo, si nos damos cuenta, aquí lo que vale no es la persona como tal. Aquí lo importante es, digámoslo así, el poder, lo que cada cual quiere. La libertad es poder hacer, poder elegir, poder. Pero si entendemos la libertad solo como poder, no como elegir con quién me uno, no como tomar decisiones de las que luego soy responsable y que me vinculan con los demás por las decisiones que tomo, pues, ¿qué ocurre? Que el encuentro de dos instancias que lo que buscan es bastarse a sí mismas, solucionar exclusivamente su propia, diríamos, necesidad o deseo, pues es que el otro es un virtual enemigo, un virtual competidor. Es verdad que yo puedo encontrar en el otro un posible socio. Hombre, si nos juntamos podemos más y podemos vencer a un tercero. Pero ¿qué ocurre si, ahora que tú y yo somos socios y hemos establecido un pacto, un acuerdo para llevarnos bien, resulta que descubro que si me uno con otro y te dejo a ti, que eres mi socio, puedo sacar ventaja? Pues que entonces me importa un rábano que seas mi socio. Dicho de otro modo, el pacto que he establecido contigo, como lo hago pensando en mí y no en ti, al final hace que tú seas prescindible. Y esto se cuela de alguna manera en la mentalidad contemporánea a la hora de entender la vida social, la política, la educación, como iremos viendo ahora cuando empiece a aterrizar en algunos aspectos.
¿Qué ocurre con un hombre o con una mujer que se entiende a sí misma o que busca por sí misma ser autosuficiente? Yo me hago a mí mismo, yo me hago a mí misma. Pues que no tiene a nadie a quien entregar por amor su libertad. En realidad son un hombre o una mujer solos. Y lo curioso es que un poder absoluto, un Estado, digámoslo así, en cualquiera de sus formas, lo que hace es servirse de una sociedad de hombres y mujeres solos, que son administrados burocráticamente por grandes máquinas, grandes maquinarias, grandes procesos, grandes protocolos. A esta mentalidad moderna hoy dominante le interesa mucho que el individuo sea solo un sujeto económico que produce y que consume, que busca su propio interés particular, que no se siente vinculado a otros, porque cuando no pueda bastarse a sí mismo, exigirá, como si fuera un derecho suyo, que alguien le ayude, y no será otra persona, sino que será ese poder absoluto que puede más que nadie. Es decir, cuando busque a alguien que le resuelva los problemas que no es capaz de resolverse por sí mismo, acudirá al Estado, que es quien tiene el máximo poder para resolver precisamente sus problemas. Y de paso, cuando se entiende así al individuo con ese afán de autosuficiencia, de bastarse a sí mismo hasta donde llegue, esto es muy curioso porque ¿a qué se reduce su libertad? Su libertad se reduce exclusivamente a su poder adquisitivo. Me van a perdonar que sea así un poco provocador. Hoy la libertad que funciona, no la libertad, diríamos, esa que se escribe en las paredes, sino la libertad que uno siente, es la de poder comprar las cosas que necesita, poder tener mucho dinero para poder hacer muchas cosas, justo las que uno desea. Hoy la libertad parece como que casi hay una especie de idea dominante, más o menos consciente, pero generalizada y consentida por todos, de que la libertad consiste en el poder adquisitivo. Bueno, esto significa que efectivamente poco a poco se ha ido estableciendo entre nosotros la concepción de que somos ciudadanos y meros sujetos económicos, unidades de producción y de consumo y, por supuesto, de contribución fiscal. Pero, al ser tratados así, pues evidentemente somos susceptibles, ante todo, de planificación social y económica, porque somos seres de necesidades que son, digámoslo así, pues bienes de consumo, son en realidad cosas que se pueden adquirir en el mercado. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Pues si no pueden valerse por sí mismos con sus propios recursos, hasta donde lleguen lo harán, pero si no llegan a ello, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Presentar sus necesidades al Estado y el Estado tratará de resolverlas. El derecho del ciudadano residirá de esta manera en poder exigir y en ver satisfechas sus necesidades, sus deseos de consumo, en realidad, ante el Estado. ¿Cómo llamaban Hobbes, cómo llamaban, diríamos, los teóricos del Estado moderno precisamente al Estado? Es Dios en la tierra. Es Dios en la tierra. Hay un autor italiano, experto en doctrina social de la Iglesia, que dice, Pierluigi Polini, que dice que en la sociedad contemporánea tenemos por una parte a un Estado que aspira a ser omnipotente y por otra tenemos al individuo aislado. Y entre ambos hay una casta de funcionarios expertos que los ponen en relación entre sí. ¿Y en qué consiste la única libertad posible? En poder alcanzar lo que uno desea, dicho de otro modo, poder adquisitivo, o en todo caso adquirir un grado de bienestar individual que es mezcla del poder adquisitivo y de las prestaciones del Estado. Ante un planteamiento así, a base de darle vueltas, me venía a la mente una cita de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, que no me resisto, aunque sea un poquitín larga, a trasladarles. Aparte de lo bien que escribe Ortega, verán con qué, diríamos, finura es capaz de mostrar cómo el Estado ha pasado a ocupar, diríamos, este papel predominante, preponderante, y a llegar incluso a identificarse con la sociedad e incluso con, diríamos, con el horizonte vital
que tienen las personas, reducidas a ciudadanos. Dice así Ortega: en nuestro tiempo el Estado ha llegado a ser una máquina formidable que funciona prodigiosamente, de una maravillosa eficiencia por la cantidad y precisión de sus medios. El Estado contemporáneo es el producto más visible y notorio de la civilización, y es muy interesante, es revelador, percatarse de la actitud que ante él adopta el que él llama, Ortega, el hombre masa. El hombre masa, ve al Estado, lo admira, sabe que está ahí, que asegura su vida, pero no se da cuenta, no toma conciencia de que en realidad no es más que una creación humana inventada por ciertos hombres y que también puede evaporarse mañana. El Estado, como tantas cosas, pues a lo mejor no quedará piedra sobre piedra. Imagínense que sobreviene en la vida pública de un país cualquier dificultad, conflicto o problema. El hombre masa tenderá a exigir que inmediatamente lo asuma el Estado, que se encargue directamente de resolverlo con sus gigantescos e incontrastables medios. Y este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización, continúa: la estatificación de la vida, el intervencionismo asfixiante del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado. Es decir, la anulación de la espontaneidad que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. La espontaneidad de las personas, la libertad de las personas. Cuando la masa siente alguna desventura o simplemente algún fuerte apetito, es una gran tentación para ella esa permanente y segura posibilidad de conseguirlo todo sin esfuerzo, sin lucha, sin duda, sin riesgo, sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina. La masa se dice: el Estado soy yo. Antes lo decía Luis XIV, ahora lo decimos, diríamoslo así, todos, ¿no? El Estado somos todos. Creo que Hacienda también decía algo parecido. Lo público es de todos, lo público es mío, por lo tanto el Estado en realidad pues está a mi servicio. En definitiva, pues todo lo que haga el Estado es lo que yo hago, ¿no? El Estado contemporáneo y el hombre masa coinciden, en realidad, en ser anónimos. Y el caso es que el hombre masa cree, en efecto, que él es el Estado y tenderá cada vez más a hacerlo funcionar con cualquier pretexto. Que el hombre masa piensa que es el Estado o que el Estado es él, va a ser lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se tiende a hacer funcionar el Estado con cualquier pretexto, se acaba aplastando con él toda minoría creadora que pueda tener una cierta iniciativa en la vida social. ¿Cuál es el resultado de esta tendencia? Termina ya Ortega. La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado. Ninguna nueva simiente podrá fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado, el hombre para la máquina del gobierno. Y como la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará tísico, esquelético, muerto con esa muerte rumbrosa de la máquina mucho más cadavérica que la del organismo vivo. ¿Se advierte cuál es el proceso paradójico y trágico de este estatismo? La sociedad, para vivir mejor ella, crea como un utensilio el Estado. Luego el Estado se sobrepone y la sociedad tiene que empezar a vivir para el Estado. Pero al fin y al cabo el Estado se compone, no puede ser de otra manera, más que de los hombres de aquella sociedad. El pueblo se convierte en carne y pasta que alimentan el mero artefacto y máquina que es el Estado. El esqueleto se come a la carne en torno a él. El andamio se hace propietario e inquilino de la casa. Esta es la cita de Ortega. Me parece que es digna de reflexión porque quizás se le pueden poner nombre y apellido, se le pueden poner concreciones muy especiales, muy a flor de piel en muchos aspectos de la vida y de las preocupaciones que tenemos nosotros. Pero al hilo de esta misma, diríamos, reflexión que hace Ortega, me van a permitir que llame aquí también a la palestra a otro filósofo contemporáneo, Hegel, uno de los maestros de Carlos Marx. Fíjense lo que dice acerca del Estado. El Estado es la realidad en la cual el individuo tiene y goza de su libertad. Solo en el Estado tiene el hombre existencia racional.
Es decir, la racionalidad ha dado lugar al Estado y ser racional de alguna manera es coincidir de alguna manera con el planteamiento, con el esquema, con la estructura del Estado. Entonces hay racionalidad. El hombre debe cuanto es, sigue Hegel, el hombre debe cuanto es al Estado. Solo en el Estado tiene el hombre su esencia, solamente es hombre cuando forma parte del Estado. Todo el valor que el hombre tiene, toda su realidad espiritual la tiene mediante el Estado. Y fíjense la frase que viene ahora. Podría decirse que el Estado es el fin y los ciudadanos son sus medios. Aquí el Estado, que es la instancia máxima de poder, ha venido a concebirse como el dispensador óptimo, organizado para responder y remediar todas las necesidades, todos los deseos consumistas en el fondo. Ha creado para ello una organización burocrática que se expande, no tanto para responder ya en el fondo a las necesidades reales de los ciudadanos, sino más bien para responder a las propias exigencias internas de complejidad y de poder de la propia organización del Estado. Es decir, lo que se llama la burocracia. Quien no ha sentido en más de una ocasión, por ejemplo, en el ámbito educativo, que a mí me ha tocado muy de cerca, tanto como profesor como parte de la Administración cuando he trabajado en ella, que en lugar de seguir el curso trazado por las necesidades educativas reales, la Administración educativa asume tal protagonismo y tal poder de decisión que obliga a la realidad educativa, que son las necesidades y las expectativas de los alumnos, de las familias o del profesorado, a ser redefinidos para encajar en las condiciones, procedimientos y ritmos marcados por la lógica interna de la Administración. El Estado moderno tiende al control, asfixia la vitalidad del tejido social y de las asociaciones intermedias que están entre la persona y el Estado. La consecuencia es que la persona como tal deja de ser relevante en el contexto social denominado por lo que algunos han llamado la tecnoestructura. Van a permitir simplemente que recoja unas líneas del preámbulo de una vieja ley educativa del año 85, que es la madre de todas las leyes educativas que han seguido después. Es la LODE, la famosa Ley Orgánica del Derecho a la Educación, 1985. En el preámbulo se dice exactamente esto. El derecho a la educación se ha ido configurando progresivamente como un derecho básico y que los Estados han asumido su provisión y los Estados han asumido su provisión como un servicio público prioritario. Lo que no parece más que una descripción, hace falta educar, es una necesidad, se ha convertido, por arte de magia y como quien no quiere la cosa, en un servicio público prioritario. Pero que sea un servicio público significa que es responsabilidad del Estado. Y decir que responsabilidad del Estado significa que solo es responsabilidad del Estado, no nos engañemos, no de las familias, para entendernos. El Estado, dice, por las insuficiencias de su desarrollo económico y los avatares de su desarrollo político en diversas épocas, el Estado hizo dejación de sus responsabilidades en este ámbito, abandonándolas en manos de particulares o de instituciones privadas, en aras del llamado principio de subsidiariedad. Esto es muy interesante porque aparece el principio de subsidiariedad, pero justamente al revés. Es decir, en lugar de ser el Estado quien remedia, atiende, ayuda a los particulares, a las entidades sociales intermedias a desarrollar una tarea educativa, léase la familia o quien la familia considere oportuno que colabore con ella, entiéndase pues una entidad educativa, por ejemplo, de tipo social, pues no. Es el Estado quien tiene esa atribución y como no ha sido capaz de llevar a cabo esa atribución históricamente, pues entonces subsidiariamente son los particulares los que le hayan ayudado al Estado a asumir eso y por eso la Iglesia tiene todavía tantas instituciones religiosas dedicadas a la enseñanza o puede haber todavía tantas iniciativas educativas que no dependen aún del Estado, pero que no era más que, diríamos, una coyuntura histórica que, bueno, subsidiariamente pues, vino a paliar, de alguna manera, la incapacidad del Estado para asumir un servicio que era netamente suyo. Esto está en el preámbulo de la LODE, que es, diríamos, la que ha inspirado a todas las leyes generales de ordenación educativa que han venido después. La LOCSE, la LOCE, la LOMCE. El Partido Popular no ha cambiado esto. Bien, voy a ir terminando ya. Son los grupos sociales intermedios, y quiero sobre todo aludir de modo especial a la familia,
los que constituyen una defensa natural de la libertad de las personas frente al Estado. Yo no digo que el Estado sea malo, digo que cuando anula, aniquila, arrasa, nivela la presencia, la actividad de estas instancias intermedias, pues entonces lo que nos encontramos es que las personas se encuentran ante una totalidad indiferenciada en la que no son significativos ni sus decisiones importan. Los estados totalitarios eliminan estas instancias intermedias, uniformando la vida social y dejando al hombre indefenso, y hacen que la libertad no sea más que una simple concesión del Estado. Pero todavía hay otra cosa que es más sangrante, y es que a veces el peligro no viene solo del Estado, sino de las propias asociaciones intermedias, que ahogan la vida asociativa, concentran el poder y la iniciativa en órganos burocráticos de estructura más bien oligárquica. Pienso, por ejemplo, que me perdonen porque los hay también estupendos, en muchos sindicatos. Muchos sindicatos asumen la tarea de representar al trabajador, pero en realidad lo que siguen son una estructura vertical de arriba a abajo, en la cual los intereses del trabajador, si acaso, son programados desde arriba, ¿no? O la dejación, todavía aún más, diríamos, sangrante, la dejación por parte de muchos hombres y mujeres de sus propias responsabilidades sociales. En el fondo, diríamos, esperamos que sea el Estado quien nos resuelva los problemas. Y entonces, bueno, no tengo por qué preocuparme, ya pago mis impuestos, que lo resuelva el Estado, ¿no? Y yo diría que este quizás es aún el mayor peligro que tiene hoy esta sociedad en la que el estatalismo, el estatismo, tiende a absolutizarse. Y es que hay ciertas formas de dependencia que asumimos las personas, que asumimos los individuos, que en el fondo son bastante cómodas. A veces, atreverse a ser libres significa complicarse la vida. Benedicto XVI, en una encíclica preciosa, Deus Caritas Est, señala la incapacidad del Estado para suplir algo fundamental en la vida. No hay orden estatal, decía, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Se suele decir que solo educa el que ama, pero la verdad es que el Estado ama más bien poco. Pretender que sea el Estado el sujeto protagonista de la iniciativa, de la tarea educativa, parece que no encaja demasiado en esto. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad, dice Benedicto XVI. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. El Estado, que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano necesita, una entrañable atención personal. Miren, lo que les estoy diciendo en el fondo es que estamos ante un desafío social y cultural de primer orden, que exige una acción social decidida a la altura de la actual coyuntura política y económica. Sí, estoy hablando de revitalizar la sociedad civil, esas entidades intermedias, intentar que adquieran un protagonismo que ahora mismo se tiende a negarles. Pero también estoy hablando de acción política. Hoy estamos viendo cómo desde las instancias políticas se están marcando líneas de comportamiento que implican creencias, modos de distinguir la diferencia entre el bien y el mal, que están planteando cuestiones que afectan propiamente a la familia, que es cuál es el contenido de la orientación que tienen que dar a la educación de sus hijos. Estoy hablando de otro tipo de consideraciones acerca de los principios morales, incluso de qué es la misma dignidad humana. Pongo simplemente un ejemplo. A lo mejor a ustedes les suena que en una de las leyes españolas se estableció una ficción jurídica llamada preembrión. ¿Qué es un preembrión? Es una, diríamos, fase de 14 días iniciales en la configuración del primer ser humano más débil y recién constituido en el seno de su madre, de tal manera que en esos 14 días, al no considerarse un embrión humano, está autorizada la posibilidad de experimentar con él absolutamente para todo.
Eso no es más que una decisión de los señores que están ocupando un asiento en un Congreso de los Diputados. No son ni siquiera científicos. Son ellos los que han decidido lo que es un ser humano y lo que no. Mientras sea un preembrión, no es un ser humano. Incluso algún político o una política llegó a decir que, bueno, vida puede ser, pero vida humana. Ese tipo de cuestiones significan que no solamente tenemos un Estado que está asumiendo unas tareas que no le corresponden, es que, como decía Burke, muchas veces el mal avanza porque los buenos no hacen nada. Estoy hablando de la construcción de un orden social justo que quizás no sea cometido inmediato de la Iglesia, pero en la que, no obstante, la Iglesia tiene algo que decir. Decía Benedicto XVI en el mismo lugar que a la Iglesia le interesa de manera extraordinaria trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. El quehacer político no es un cometido inmediato de la Iglesia, dice el Papa Benedicto, pero como al mismo tiempo es una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica. Y voy a coger unas palabras de Pablo VI que me parecen sumamente interesantes. Pablo VI, en Evangelii Nunciandi, dice: los seglares deben asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Si el papel de la jerarquía es el de enseñar a interpretar auténticamente a los principios morales que hay que seguir en este terreno, ese es el papel de los pastores, a los seglares les corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que viven. A los laicos, a los bautizados, toca por vocación propia, ya que están en el mundo y desde dentro están llamados a transformarlo, suscitar iniciativas, a veces incluso discutibles, para hacer viable el proyecto de Dios sobre el ser humano y sobre la creación. Un buen ejemplo de esto lo dio una vez un obrero polaco en huelga, en Danzig, cuando se estaba a punto de legalizar el sindicato polaco Solidaridad. Ante un periodista de la BBC que le preguntaba qué tenía que ver la Iglesia con todo aquello que estaba sucediendo, respondió que no tenía nada que ver la Iglesia. Y ante la insistencia del entrevistador, remachó que la Iglesia no había hecho nada y que habían sido ellos, los obreros, los que habían empezado esta protesta. Pero admitió que la Iglesia, por su parte, le había engendrado a él y a sus compañeros. El sello propio de la aportación de los bautizados es el amor, un amor concreto y personal, aquí y ahora, ojos que se cruzan, miradas entre seres que son únicos e irrepetibles. Benedicto XVI quiso resaltar la fuente de la que emana lo específico de esta responsabilidad que tienen los bautizados en cuanto ciudadanos, en cuanto miembros también de esa estructura social con la que su vida cristiana se encuentra entretejida, que decía el Concilio Vaticano. Decía el Papa Benedicto: quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio en lo que podemos y hasta que Él nos dé fuerzas. Sin embargo, hacer todo lo que está en nuestras manos, con las capacidades que tenemos, esa es la tarea que mantiene siempre activo al buen siervo de Cristo. Porque en el fondo, esto, sentirnos responsables de una sociedad que es la nuestra, que somos nosotros, no es más que recordar aquello de que nos apremia el amor de Cristo. Gracias.